escucha esta mala adoración de sus santos, de sus hijos. ¡Oh, gloria a Cristo! ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor. Aquí en la tierra se canta, en el cielo se oye. Oh, Abba Padre, se abre la ventana de los cielos a los hijos que le adoran. Gracias, Cristo Jesús. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Oh, Cristo vive. Alaba al que vive. Él está morando en tu corazón. Él está aquí. Él ha venido a morar en nuestras vidas. A su nombre. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Den las palmas para el Señor. Cristo vive, a su nombre. A su nombre. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos de la fe. Nos gozamos de decir bienvenidos, bienvenidos a volvernos a reunir. Bienvenidos. Nos amamos en el amor del Señor. Nos amamos en el amor del Señor. Porque yo puedo ver la presencia del Señor. Nos amamos en el amor del Señor. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos de la fe. Nos gozamos de decir bienvenidos, bienvenidos a volvernos a reunir. Bienvenidos. Aleluya. Gloria a Cristo, a su nombre. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Saludos, hermanos, con ósculo santo en este primer día de la semana. Gloria a Dios. Bienvenidas y bienvenidos a la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor para poder escudriñar en esta hora. Gloria al Señor. Libro de San Lucas, capítulo 4, en el verso 18. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. He aquí la palabra del Señor se lee con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor y por la porción de esta palabra, Señor. Sabemos, Padre, que esto no es una casualidad, es un propósito tuyo el reunirnos en este lugar. Estar aquí, Señor, en el campamento de nuestro Señor Jesucristo para poder bendecir tu nombre, para adorarte y contemplar tu hermosura. Y también, Señor, poder escuchar el mensaje de tu voz que viene desde los cielos. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por el alimento, por el vestido, por el calzado, por el trabajo, por la familia, por nuestros hijos. Señor, te doy gracias, Padre, por el ministerio, la gran comisión de Malda. Te doy gracias, Señor, porque soy el encargado de llevar el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú obrando en mi corazón, porque yo solamente soy un instrumento tuyo.
para que mis hermanos puedan captar el mensaje de tu voz. En esta hora, Señor, yo sé que vienes descendiendo con gran fuerza y potencia desde los cielos, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos del cautiverio y rompiendo toda clase de esclavitud. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te glorifique, Señor, también en esta cena que vamos a compartir tus hijos en este día. Señor, bendigas y santifique el vino y el pan del cuerpo de Cristo que vamos a consumir, Señor, tus hijos, Señor, en adoración y en santidad para la presencia de tu gracia y de tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Con músculo santo, glorificando al Señor. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, vamos a desarrollar este tema de Lucas capítulo 4, versículo 18. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, gloria a Dios. Vamos a descubrir hoy el tema. El tema es descubriendo el velo de la unción. Gloria a Dios. Vamos a descubrir el misterio de la unción en nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios de darnos esa unción? Gloria a Dios. Por eso he colocado este tema, descubriendo el velo de la unción. Lucas capítulo 4, en el verso 18. Gloria a Dios. También nosotros lo tenemos como lema, gloria a Dios, aquí, completo del 17 al 20, donde el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese fue nuestro lema, hermano, cuando se abrió la iglesia y nos acompañó, gloria a Cristo, casi por 5 años de bendición en el altar, este lema bendito de la palabra del Señor. Hoy tenemos como lema para este año, gloria a Dios, el libro de Juan, gloria a Cristo. Bien, hermanos, escogiendo esta porción de la palabra de Lucas 4, versículo 18, gloria a Dios, la palabra de Dios, hermano, nos data que desde hace 700 años antes de Cristo, la gloria de Dios, hermanos, se viene manifestando en sus miembros escogidos. El Señor, hermano, viene utilizando sus instrumentos. ¿Para qué, hermano? Para, gloria a Cristo, dar a conocer sus profecías. Alabado sea el Señor. Isaías, hermano, gloria a Dios, declaró que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto lo ha ungido y le ha indicado cuál es la tarea por la cual él ha venido al mundo. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, hermanos, Dios, hermano, envió a su Hijo unigénito al mundo, a dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Esa es la gran unción poderosa con que Jesucristo viene, hermano, a esta tierra. Hermano, así también Dios, hermano, nos ha escogido para esta misión. Dios nos ha llamado. Dios, hermano, nos ha perdonado, nos ha libertado del pecado y del maligno. A su nombre sea toda la gloria. Nos ha hecho, hermano, instrumentos suyos. Por eso, hermano, unos son para la enseñanza, para la predicación, otros para la alabanza, otros para la liberación. A su nombre sea toda la gloria. Dios ha repartido dones a cada uno, gloria a Dios. El Señor, hermano, por medio del Espíritu Santo, nos ha enviado la unción de su poder. Alabado sea Cristo. Y esa unción, hermano, esa unción sobrenatural, gloria al Señor, es aquella que Dios te da a ti para que funciones dentro de sus planes. Alabado sea Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Esos dones, esa unción que te ha dado, hermano, no es para que tú lo lleves al mundo secular y vivas una vida de carnalidad, sino que Dios nos ha dado esa unción, hermano, que ahora está dentro de ti para que tú funciones, pero dentro de los planes de Dios. A su nombre sea toda la gloria, para que funciones, hermano, dentro de la obra de la iglesia. Y esta es la unción, hermano, que hoy día nosotros tenemos. La unción, hermano, que está sobre la cabeza de Jesucristo es la misma unción
que ahora está en tu vida, a su nombre, gloria a Dios. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre la cabeza de Cristo, y esa misma unción que tiene Cristo, la tenemos ahora sus hijos, a su nombre. Por eso escuche bien, hermano, antes, gloria a Dios, antes que David fuera ungido, ¿a quién había ungido primero? A Saúl, ¿verdad? Gloria a Dios, a Saúl, al rey Saúl, gloria a Cristo. Pero antes de que David, hermano, fuera ungido, Dios ya le había quitado la unción a Saúl por su desobediencia. Por eso, hermano, hay que tener bastante cuidado. Dios también quita al que tiene para dárselo a otro, a su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que perseverar en este camino y no rendirnos. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Dios le quitó la unción a Saúl por causa de su carnalidad, por causa de su pecado, por su desobediencia a su nombre. Así también, hermano, David fue ungido y tenía que ser rey. Y siendo rey, él tenía que contar con un ejército, tener un ejército militar, tenía que tener caballos de guerra, a su nombre. La Biblia dice, hermano, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Por eso, hermano, Dios nos da esa unción, pero para que la utilicemos en sus planes. Saúl, hermano, comenzó a utilizar la unción de Dios, pero para su propia carne, para sus propios beneficios. Entró en desobediencia. Y el Señor dice, ya lo deseché. Ya no llores más. Por eso, hermano, ya no llores más por ese hermano, por esa hermana que 1 año, 2 años, hasta 5 años ya no lo vemos. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, el Señor te enviará con tu cuerno lleno de aceite, con tu cabeza ungida por el Espíritu Santo, para que tú prediques, gloria a Dios, a otra alma que lo necesite. Alabado sea el Señor. Más adelante, ahí mismo, en los versos 12 y 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, hermano, gloria a Cristo, gloria al Señor. Tenemos, hermano, que tener cuidado, gloria a Dios. Porque Dios, hermano, pone y quita reyes. Alabado sea el Señor. Sabemos nosotros por estudio bíblico que Cristo viene del linaje de David, gloria a Dios. Él se identificó como, gloria a Dios, descendencia de David. Y es ungido. Pero la unción, hermano, que viene sobre el Señor Jesucristo no era, hermano, para poseer carros, no era para poder tener ejércitos, no era, hermano, para tener una linda casa o de repente una camioneta 4x4. La gente, hermano, sin unción, solamente lo que piden es vivir una vida tranquila, una vida, hermano, de prosperidad. Y que los demonios, hermano, hagan lo que se le da la gana aquí en el mundo. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Pero Dios, hermano, nos ha dado esa unción para que nosotros peleemos la batalla de la buena fe. A su nombre sea toda la gloria. Algunos creyentes, hermano, quieren servir a Dios, pero a su manera, a la manera que su carne se sienta cómoda, se sienta satisfecha. Quieren servir a Dios, pero no quieren ir a la cruz. Alabado sea el Señor. No quieren negarse a sí mismos, no quieren venir a sufrir acá en Getsemaní. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, hermano, la unción a Cristo, hermano, tenemos que tener presente que la unción a nuestro Señor Jesucristo le costó la cruz, hermano, le costó la cruz. Y la revelación de hoy es que la unción que hay en Cristo Jesús es la misma que hoy está en tu vida. A su nombre sea toda la gloria. Imagínense, hermano, el Señor pagó con su vida para liberarnos del pecado y de la muerte, y
y encima nos ha entregado su unción. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Hermano, si eres cristiano, te consideras cristiano, entonces debes creer que has recibido la unción. No te sientas débil, no te sientas cansado, no te sientas derrotado. La unción ya está dentro de tu vida, gracias a Cristo, a su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Alabado sea el Señor, hermano. Por eso, hermano, si tú quieres saber para qué te ha ungido Dios, porque hay muchos hermanos que no saben para qué le ha ungido Dios. Si tú quieres saber, hermano, para qué te ha ungido Dios, déjame decirte, hermano, que Dios te ungió, y ahí está la palabra. Dios te ungió, hermano, para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los cautivos. A su nombre sea toda la gloria. Y ahí está la palabra claramente declarada. Pero muchos hermanos ignoran la verdad, gloria a Dios, y hasta preguntan, hasta a veces dicen, hermano, pastor, ¿qué puedo hacer yo para conocer la voluntad de Dios? Gloria a Cristo. Estoy esperando que el Señor me muestre su voluntad. Algunos dicen, ya me recorrí todas las iglesias en Mal, ahora me voy por todas las de Lima, pero no logro encontrar la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Y más bien se van volviendo niños fluctuantes. Por eso, hermano, hermana, gloria a Dios. Algunos dicen, hasta ahora no escucho la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, hermana, escuche bien. Hoy el Espíritu Santo, a través de Lucas, capítulo 4, versículo 18, te está mostrando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que tú la hagas y la cumplas? A su nombre sea toda la gloria. Y si aún todavía dudas, repite ahí conmigo, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Así sea, Señor. Amén. Si esa es la voluntad de Dios, hermano, tenemos que cumplirla, porque esta es la voluntad del Señor para la cual Él nos ha llamado a su ministerio, a su nombre. Así como Cristo, hermano, fue ungido por el Padre, Dios, hermano, también nos ha dado la unción. Aleluya. Y ahora, hermano, por la unción ya no podrás decir que no sabes cuál es la voluntad de Dios. Por eso, alabado sea el Señor, gloria a Cristo. La unción, hermano, te ha dado poder para salir a la calle, a ver, hermano, hermana, donde hay un quebrantado de corazón, donde hay un pobre que consolar, o alguno que necesite ser liberado de las fauces del demonio. A su nombre sea toda la gloria. Esa es la misión, pero para cumplir esa misión tenemos que venir aquí al Getsemaní, equiparnos. A su nombre sea toda la gloria, porque si no nos equipamos con la palabra, no nos equipamos conforme a la armadura que Dios nos da constantemente, no vamos a poder. Va a haber miedo, va a haber temor. Por eso hoy en día, hermano, hay muchos cristianos rezagados, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren someterse a la cruz de Cristo. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, hermano, no tengas temor, ve y hazlo, porque Dios te ha dado unción y te ha ungido para eso. Aleluya. Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. Este es un testimonio, hermano, de lo que está, gloria a Dios, Isaías profetizando. Ya, gloria a Dios, en las cartas del apóstol Pablo mismo, gloria a Dios, lo está afirmando. Y él está diciendo que la unción, hermano, está relacionada con la voluntad de Dios. La unción, hermano, del Señor Jesucristo fue la que determinó la función que Él realizó en la tierra para redimirnos, hermano, del pecado y de la muerte. Y la unción, hermano, del Señor Jesucristo viene ahora, hermano, sobre nuestra vida. Y esa, hermano, esa unción es la que determina, gloria a Dios, la función que nosotros tenemos que realizar como miembros de la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. Y claramente estamos descubriendo por
eso, hermano, el velo de la unción. Entonces, hermano, ahora queda claro cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, hermano. El Espíritu Santo te dice: tú tienes que vivir para bendecir a aquellos que están lejos de Dios, aquellos que están lejos de la verdad, aquellos que están en la oscuridad de las tinieblas, a liberar a los enfermos y a los trastornados por el diablo. A su nombre sea toda la gloria. Esa es nuestra misión, ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 la Biblia dice, hermano: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hermanos, todos, hermanos, tenemos la unción, pero esta vasija, hermano, este instrumento, este cántaro, hay que llenarlo del poder de Dios. Hay que venir a la iglesia para renovarlo, para equiparlo. Gloria a Dios. Hay que, gloria a Dios, alimentarlo cada día, dice la palabra de Dios. Hermano, Dios me eligió para estar aquí en el púlpito. Alabado sea el Señor. Ser ministro de Él. Aquí en la iglesia, la puerta y el camino a la gloria de Dios, hermano. Y es porque Dios, hermano, me dio esa tarea. Él me levantó, gloria a Dios, cuando ya estaba a punto de dejar esta tierra. Tuve que recorrer, hermanos, gloria a Dios, todo el centro de Lima buscando una iglesia. Y me regocijó el Señor en una iglesia. Pero luego el Espíritu Santo, hermano, me trajo a este lugar. Tuve que pasar, hermano, el desierto para poder llegar a este lugar. Por eso, hermano, gloria a Dios, esa es la tarea que Dios me ha dado. Y si vosotros también, hermanos, son sus discípulos, es porque la Biblia lo dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. La unción, hermano, viene de Dios. La unción viene de Dios. La unción, hermano, no viene de la iglesia. La unción no viene del pastor. El que nos unge es el Señor Jesucristo. Y es el único, hermano, que me confirma dentro de la congregación. A su nombre. A su nombre sea todo. Es el único. Gloria a Dios. Cualquiera puede decir: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿O qué profesas? Yo profeso la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. A su nombre. No es el hombre, por eso, hermano, ni la fuerza humana, ni los gobiernos terrenales, gloria a Dios. Hermanos, ahora saben para qué han sido ustedes, hermanos, ungidos. ¿Y cuál es la función de cada uno, gloria a Dios? ¿Cuál es la función de cada miembro en la iglesia? A veces me pregunto, hermano, gloria a Dios, ¡ay de mí si no cumplo la misión! ¡Ay de mí si el domingo me desaparezco y me voy a la playa y no vengo acá! Gloria a Dios. Y no cumplo la función encomendada por Cristo a su nombre. ¿Qué puedo decir, hermano? Solamente tengo que decir: voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante trabajando hasta el último día de mi vida. A su nombre. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Y para esto, hermano, vosotros también fuisteis llamados por Cristo. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Tengan bien presente que para los hijos de Dios, hermano, no existe la jubilación. No hay jubilación, hermano. Nosotros nos tenemos que aguantar hasta cuando Cristo venga. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. No creo que alguien ya esté pensando en jubilarse aquí en la escuela de Cristo. Alabado sea el Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso, hermano, hasta cuando Cristo vuelva, si es que estamos vivos, estaremos trabajando aquí en la tierra. A su nombre. Por eso, hermano, la unción de Dios es la investidura de santificación. A su nombre. La unción de Dios es la investidura de autoridad. Es la investidura de poder. Es la armadura de Dios. A su nombre. Es la armadura que el Señor les da a los cristianos para que cumplan la función que Él les ha asignado. A su nombre. Él ha asignado esa función a cada uno de nosotros, sea obispo, sea evangelista, sea intérprete de lengua, sea maestro. A su nombre sea toda la gloria. Y les ha dado, hermano, esa autoridad para poder predicar su palabra en el nombre de Jesús. Les ha dado autoridad sobre los demonios para reprenderlos y echarlos fuera en su santo nombre. A su nombre. A su
su nombre sea toda la gloria. La Biblia dice, hermano, en Éxodo capítulo 9, versículo 16, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Éxodo 9:16 también está declarándote cuál es la voluntad de Dios para tu vida, su nombre. Pero cuando vives ansioso, cuando vives ansiosa, planificando tu propia vida y sin pensar que el Señor te ha llamado con un propósito que debes cumplir, estás pecando, estás resistiendo a la voz de su llamado. Pero déjame decirte que no puedes escapar, porque Dios hará contigo lo que Él ha prometido. Si quieres prosperidad, si quieres bienestar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Hermanos, yo creía, gloria a Dios, alabado sea el Señor, yo creía, hermano, que iba a ejercer más las ciencias de la salud. Ahí está mi hermano que es testigo, cuando nosotros nos encontramos allá en el internado, allá en el hospital 2 de Mayo, cuando estábamos haciendo las prácticas, gloria a Dios. Yo creía, hermano, que iba a seguir ejerciendo más las ciencias de la salud. Me gustaba mi profesión y me quedé a la mitad de mi segunda carrera, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero resultó, hermano, que Dios, hermano, me había apartado desde el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde el vientre de mi madre ya me había santificado para ser ministro suyo. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Aunque resulta difícil, hermano, por eso usted medite en esto, aunque resulta difícil, yo quería predicar la palabra de Dios. Yo, hermano, no quería ser pastor, gloria a Dios. Aunque una hermana de la iglesia que estaba bien ungida en aquellos tiempos, un día me dijo, pastor, y que, ay, disculpe, estoy profetizando, yo creo que usted va a ser pastor, dice, gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios, yo, gloria a Cristo, no quería ser pastor, ni me veía tampoco como tal, hermano. Yo, hermano, gloria a Dios, fui animador de discotecas, de peñas, de radio, de todas esas cosas del mundo. Estaba allí, hermano, en el altar del diablo, que el Señor lo reprenda. Y el altar del diablo, hermano, no tiene nada que ver con el altar de Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, esto era algo totalmente nuevo, diferente. Estar parado aquí, gloria a Dios, alabado sea el Señor, no era nada fácil. Porque se necesita, hermano, para estar aquí en la casa de Dios, entrega y disposición a su nombre. A su nombre, a su nombre sea toda la gloria. A su nombre, por el poder de Dios. Porque ahora, hermano, no soy yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Por eso el Señor quiere que todo el cuerpo de Cristo se transforme por medio de esa unción, se llene cada día más de esa unción, hermanos. Cuando Dios, hermano, llamó a Moisés para encomendarle la tarea de liberar a su pueblo, él tenía, hermano, que presentarse delante del faraón. Pero Moisés, hermano, era tartamudo, no hablaba bien y tenía miedo y temor. Éxodo 4, del 10 al 12 dice la palabra: entonces dijo Moisés al Señor: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en él habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A su nombre, a su nombre. Por eso, hermano, no nos achiquemos ante nada. Dios es el que va a poner las instrucciones, Dios es el que va a hablar por ti. Los mudos hablarán, los tartamudos enderezarán su lengua, los torpes de entendimiento, dice la palabra, que no se desviarán. A su nombre, a su nombre. Es Dios quien escoge, alabado sea el Señor. Es Dios quien forma, es Dios quien equipa a los cristianos para que los cristianos cumplan con los fines de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. Entonces, hermano, la unción de Cristo que te ha dado a ti, hermano, es la que te ayudará a cumplir los propósitos de Dios. Hoy te digo, hermano,
no pidas unción si no te interesa. Si no tienes ánimo para servir a Dios, mejor no lo pidas. Dios, hermano, no le da la unción a los hipócritas. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. No pidas unción, hermano, si no sabes cuál es la voluntad que Dios quiere en tu vida. No pidas unción solo para poseer sabiduría, como muchos han pedido unción y una vez que se sienten doctores, van y hacen lo que quieren allá afuera, a su nombre. A su nombre. Si a ti no te interesa cumplir la función de la unción de Dios que ha puesto sobre ti, mejor no la pidas. Por eso, hermano, déjame decirte que no hay nadie que se llame cristiano que no esté ungido. ¿Quién vive, hermano? A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Por eso, hermano, gloria a Dios, no hay ni un cristiano que no esté ungido y que no tenga un llamado. Gloria a Dios. Y un llamado, hermano, es claro. Si aún no lo entiende, sigue leyendo Lucas 4:18. ¿Qué vive, hermano? A su nombre sea toda la gloria. Hermanos, todos sus hijos somos ungidos, todos los que han vuelto a nacer del agua y del Espíritu. La sangre de Cristo tiene poder, a su nombre sea toda la gloria. La Biblia dice, hermano, ahí, gloria a Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Es una palabra que siempre está guardada, gloria a Dios, en nuestro corazón, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escrito está en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido rescatados por Jesucristo. Y el Señor, hermano, nos ha limpiado de esa inmundicia. El Señor nos ha sacado de la posilga, del charco, de la suciedad, de la inmundicia. Él ha limpiado nuestros pecados. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. David, hermano, fue ungido como rey y sacerdote. Cristo también fue ungido, fue profeta, fue rey y también es sacerdote inmutable, a su nombre. Y el pueblo, hermano, del Señor es un pueblo de reyes y sacerdotes, gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Todos, hermanos, los del pueblo del Señor, somos reyes y sacerdotes, pueblos de la promesa. Y para tener, hermano, estas cualidades, primero tenemos que ser llenos de la unción. Gloria a Dios. Y esa unción que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. La Biblia dice, hermano, en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 10 al 12. Y tomó Moisés el aceite de la unción y lo ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar a todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Gloria a Dios, hemos sido apartados, porque la palabra, hermano, santificación, significa apartamiento. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor, cuando el Señor dice, santifíquense cada vez más ustedes, el Señor dice, apártense más del mundo. Apártense más del pecado para su Señor. Y esto, hermano, solo funciona para lo que Dios ha diseñado y ha preparado. La unción, hermano, va a operar en mi vida. La unción va a operar en vuestras vidas, hermano. Si nosotros, hermano, respondemos a esa unción. Si yo respondo, hermano, a la tarea, gloria a Dios, a la función y el rango que Dios me ha dado aquí en mi vida, hermano, entonces, hermano, el Espíritu Santo, su llenura, su autoridad, su poder vendrán sobre nosotros, a su nombre, a su nombre. Por eso, hermano, ¿cómo queremos a veces llenarnos de poder si somos de poco ánimo? Si no creemos, si no confiamos que tenemos esa unción en nuestras vidas. Porque, hermano, a Dios, hermano, solamente le interesan esas cosas. A Dios solamente le interesan esas personas que responden a la unción que Él ha entregado a su nombre. A su nombre. Por eso, hermano, ¿quieres tener unción? Entonces tienes que darle la preeminencia a Dios.
Alabado sea el Señor. Hoy tienes que animarte a creer que tienes la unción y a llenarte de esa unción. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, gloria a Dios, la unción ha sido dada para todo aquel que cree y a todo aquel que está dispuesto, hermano, a, gloria a Dios, llenarse cada vez más de la palabra del Señor. En conclusión, hermano, ahora entiendes que tú, hermano, hermana, has sido ungido. Gloria a Dios. Pero también hay una mala noticia. Esa mala noticia, hermano, es que si tú no estás consciente de eso y no te interesan los caminos de Dios, estás perdido. ¿Quién vive, hermano? Pues, hermano, para tener esa unción tenemos que estar en el camino. Gloria a Dios. Tenemos que estar en obediencia, porque para eso hemos sido salvados y rescatados. Pero la buena noticia, hermano, es que si a ti te interesa cumplir con la función, hermano, que Dios te ha asignado, entonces ya estás ungido. Y esto significa, hermano, que Dios garantiza que tendrás victoria en todo. A su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. La tarea, hermano, que el Señor te encomendó, yo sé que para el incrédulo no es fácil, porque tienen miedo a los demonios. Pero para el que está ungido, para el que está lleno del Espíritu Santo, es fácil echar fuera demonios en el nombre de Cristo, a su nombre. Porque aquí, hermano, tienes que arremeter contra los poderes de las tinieblas. Porque la lucha, hermano, no es contra tus hermanos, es contra los demonios, contra las potestades de las tinieblas, a su nombre sea toda la gloria. A veces si se levanta tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana contra ti, no es él, son los demonios que están ahí para tratar, gloria a Dios, de frenarte en el camino, a su nombre. Gloria a Dios. Por eso, hermano, tenemos que luchar, equiparnos para luchar contra los poderes de maldad en las regiones celestes, dice el Señor. Y tu misión, hermano, es despojar a los demonios con autoridad y el poder que tienen sobre la vida de las personas que están cautivas. A su nombre sea toda la gloria. Tú tienes, hermano, que sanar a los enfermos. Ahí está escrita la palabra. A eso te he enviado, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos, alabado sea el Señor, a dar gracia al cansado, a levantar al caído con espíritu de mansedumbre. Tú tienes, hermano, que hacer sonreír al que está triste, a su nombre. Entonces, mala, gloria a Dios, el Perú entero y todas las naciones verán la gloria de Dios, porque se levantará aquí una iglesia ungida por el poder de Dios, una iglesia consagrada y apartada para Dios, a su nombre. A su nombre. Ese es el propósito de la gran comisión y ese es el propósito que ha dado Dios para nuestras vidas. Ya para terminar, hermano, busque el libro de Isaías 61:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está, hermano, Isaías 61:1 es el rollo en aquellos 700 años antes de Cristo que Isaías lo profetizó y lo declaró y lo escribió, porque Dios mismo se lo dijo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Alabado sea el Señor. Liberación a esos prisioneros que están encarcelados por los verdugos de Satanás. Alabado sea el Señor. Por eso entiende, hermano, que eres ungido, eres una ungida y que no es elección tuya. No es elección tuya estar aquí en la casa de Dios, tener la posición que Dios te ha dado en este lugar de la iglesia. Eso, hermano, es una elección de Dios. Y lo que necesitas para cumplir con la misión de esta unción para la cual has sido designado es que tienes que santificarte cada día. Tienes que apartarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que santificarnos, apartarnos. Porque es el diablo que está hablando ahí, gloria a Dios. Y lo hacen en tono de burla, gloria a Dios. Por eso, hermano, tenemos que cumplir esa misión, pero para ello tenemos que apartarnos. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. Esa llenura del Espíritu Santo, hermano, es el equipamiento de Dios para poder cumplir la misión y hacer, hermano, que el aceite de la unción te dé poder en la misión. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Si hoy abres, hermano, gloria a Dios,
a Dios tu corazón, si hoy le entregas tu vida, tu corazón, el Señor, hermano, te entregará, te llenará con ese fuego que necesita para hacer su obra. Porque esa es la voluntad de Dios. Yo no podría hacer mi tarea, gloria a Dios, aquí, de ser un evangelista, un maestro, los dones que Dios me ha dado, hermano. Yo no podría hacer mi tarea si no tuviese ese fuego que me impulsa para estar buscando siempre la palabra de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Así también igual ustedes, hermano, no podrán hacer la obra, la misión, si no tienen ese interés por las cosas de Dios. A su nombre. Entiende, hermano, que Dios no hace acepción de personas, aunque están, gloria a Dios, mucha gente a veces ahí tirados en el parque, en la plaza, borrachos, sucios, cochinos, ¿no? Gloria a Dios. Ellos, hermano, son también frutos, hermano, del amor de Dios, y también, hermano, son merecedores de su gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, hermano, tenemos que también buscarlo, tenemos que predicarlo, porque ellos están encarcelados por los encarceleros satánicos y necesitan liberación, gloria a Dios. Eso incluye, por eso, hermano, al miserable de la calle, al drogadicto, al fumón. Acuérdate también, hermano, de dónde nos recogió Cristo. A su nombre sea toda la gloria. Por eso, hermano, el Señor Jesús no andaba haciendo planes. Él no andaba con los discípulos haciendo planes ahí, sentando. Él no era comilón o bebedor. Él andaba obrando sanidades, Él andaba liberando a los cautivos, cumpliendo con el plan de Dios. Si hoy, hermano, te propone hacer la voluntad del Padre, Él te llenará hoy mismo con la presencia de su poder, a su nombre, y con la autoridad de su Espíritu Santo, que es el equipamiento de Dios para tu vida, para que tú puedas cumplir esta misión. Decirle: Padre, para mí es un placer que me llenes con ese fuego espiritual, con ese poder, con esa autoridad del Espíritu Santo, porque ese, hermano, es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero tu falta de interés, la falta de confianza, la falta de meterte más en las cosas del Señor es el que frena tu llenura. Porque pones a veces, hermano, mucha gente pone sus planes y deseos personales antes que la misión de Dios, antes que esa misión te ha encomendado. Por eso, hermano, si quieres someterte a esta unción, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Toma hoy la decisión hoy mismo de negarte a ti mismo, gloria a Dios, y abraza la misión y el propósito del Señor. Abraza la unción que está sobre ti mismo, que Dios mismo la ha puesto ya sobre tu cabeza, pero tienes que abrazarla y el propósito del Señor se va a dar. Y Dios te llene de ese Espíritu Santo a esta hora, porque ese es, hermano, el propósito de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, ponerlos en libertad a los oprimidos y anunciar las buenas nuevas, que es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de vosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi hermano, gloria a Dios. Denle las palmas para el Señor, a su nombre. A su nombre. Aleluya, gloria al Señor, a su nombre. A su nombre. A su nombre sea toda la gloria. Gracias, Papito Santo, porque cada día también esta palabra es para mí, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguirnos perfeccionando en la misión. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar un instante con Dios. Producciones Ebenecer presentó el mensaje de la palabra del Señor con su humilde servidor, siervo de Dios, Marcos Modesto. Hasta una próxima edición.